A ver, sí, continuamos, ¿ya? Entonces retomamos lo que les estaba diciendo. Hay, por ejemplo, una propiedad que mucho se utiliza, que es la electronegatividad, una propiedad periódica que hemos visto muy rápidamente en la clase pasada y que ahora lo vamos a mencionar mucho más, porque todo depende de eso. Acuérdense que los elementos no metálicos que se encuentran a la izquierda de su tabla periódica tienen baja electronegatividad. Bueno, baja le llamamos 1, 0,9, 1,2. Y los elementos no metálicos que se encuentran a la derecha de su tabla periódica, bueno, van a tener electronegatividades grandes, en este caso 3, 3,5, 4, 3,4, etcétera. Y de acuerdo a esas electronegatividades tienen el poder de atracción. La electronegatividad dice que es la propiedad que tienen los átomos de atraer electrones. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de que, digamos, de la electronegatividad. Hay que entender qué cosa es electronegatividad. Van a ver ustedes que van a ver ejercicios y que siempre los conceptos y los criterios, las preguntas van a funcionar entre esas propiedades: electronegatividad, afinidad electrónica, carácter metálico, etcétera, etcétera, que eso ya lo hemos revisado la clase anterior. Entonces, por ahora, como ya estoy dentro del límite y ustedes tienen poco tiempo, porque después me imagino tienen otra clase, lo único que me queda es preguntarles a ustedes. ¿Nos estamos contactando bien? ¿Me escuchan bien? Porque ya voy a cortar mi... Sí, profe. Mi transmisión. Sí, profe. Todo a ver, bien, siempre pidiéndoles de que estén atentos. Cuando no entienden algo, por favor, pregunten, interrúmpanme nomás, pregunten y tengan por seguro de que haré todo lo posible para contestar, digamos, su pregunta. Si no la tengo en ese momento, me comprometo a averiguar y darle, digamos, su respuesta en algún otro momento. Muy bien. Voy a pasar en estos momentos a formar parte de un PowerPoint para trabajar lo que es enlace químico, parte teórica, y después la parte práctica ya veremos una pizarrita para poder agenciarnos de esto. Muy bien. Voy a tratar de salirme. Voy a tratar de entrar a ver al PowerPoint. No lo encuentro. Muy bien, vamos a buscarlo. Acá estamos. A ver, ahora nuevamente. A ver, jóvenes, ¿me escuchan? Ya, y ven digamos, Sí, profesor. Las diapositivas, digamos, para empezar la clase. Vamos a hacerlo muy rápido, jóvenes, por favor, pongan mucha atención. Yo a veces soy un poquito muy rápido también, pero voy a tratar de hacerlo lo más lentamente posible para poder darnos el tiempo necesario para resolver algunos ejercicios. Y a ustedes, enlace químico, semana número 4 y pasamos al concepto de enlace químico. ¿Qué dice que es un enlace químico? Dice que son las fuerzas de atracción que mantienen unidos a los átomos en las moléculas y a los iones en los cristales, en una porción de materia. Bueno, eso se refiere al estado sólido. Hay que entender de que el comportamiento de los elementos depende de su naturaleza. Hay algunos que son muy activos, otros que son muy lentos para activarse, y entonces ahora vamos a hablar sobre estas fuerzas de atracción, que eso mantiene, les decía en la introducción, que eso mantienen unidos a todos los cuerpos.
y adquieren la forma que deben de tener. Entonces, cuando hablamos de enlace químico, son una serie de fuerzas. Entramos al campo magnético y al campo electromagnético y al campo eléctrico, que eso siempre estamos nosotros sujetos a esos campos, la interacción. Y la materia, por supuesto, no está ajeno a esto, los átomos y las partículas están sujetos a eso porque tienen carga eléctrica. Pero antes de entrar directamente a la descripción de los tipos de enlace, vamos a hablar de lo que les anunciaba también en mi introducción, de que hay algunos conceptos previos que es sumamente necesario, que es indispensable, pienso yo, para dar inicio a una clase en enlace químico, ¿no? Digamos, y esos conceptos lo tienen ustedes en su pantalla, se refieren a la regla del octeto, la regla del dueto, las estructuras de Lewis y también ir avanzando con el concepto de estado de oxidación. Esto es fundamental y me voy a demorar un par de minutos, 2 o 3 minutos explicándoles. ¿Qué cosa es la regla del octeto? La regla del octeto es el deseo que tienen todos los átomos de alcanzar 8 electrones en su último nivel, a semejanza de los gases nobles. Esto me permite a mí aclarar algo, que dentro de las reacciones químicas nosotros, o de enlace químico, vamos a sacar al grupo de los gases nobles. Se supone que los gases nobles ya alcanzaron su regla del octeto y son estables, por lo tanto ya no participan en este tipo de reacciones, en este tipo de uniones para formar enlaces. Si observan ustedes, hay dos ejemplos, el sodio y está su configuración electrónica y al final observamos que tiene un electrón en su último nivel, en el 3s1. ¿Qué sucede? Él dice que esta regla del octeto es el deseo de este átomo de alcanzar 8 electrones. Entonces, si nosotros analizamos, o le faltan 7 o le sobran 1, porque en el inmediatamente inferior, en el 2, sí tiene 8 electrones. Entonces, ¿qué será más fácil? Por supuesto, perder un electrón. Entonces, este átomo va a perder. Ojo, es un metal. Los metales, por tener pocos electrones y por tener baja electronegatividad, poder de atracción de los electrones, toda la vida van a perder electrones, van a ceder sus electrones. Y entonces se van a lograr en el nivel inmediatamente inferior alcanzar la regla del octeto, 8 electrones en su último nivel. Esa es la forma como los metales cumplen con la regla del octeto. Por otro lado, al lado derecho, ustedes observan el cloro, número atómico 17, tiene 7 electrones en su último nivel, y si analizamos, igual como hemos hecho con el sodio, encontramos de que le falta 1 para llegar a los 8 electrones. Entonces, pero, ¿qué será más fácil? ¿Que gane 7, que pierda 7 o que gane 1? Por supuesto, la respuesta es lógica, que gane 1. Entonces, por eso es que los elementos no metálicos, el cloro es un no metal, se encuentra a la derecha, tiene alta electronegatividad, harto poder, tiene harta fuerza de atraer electrones y por eso tiende a atraer a su núcleo el electrón del sodio y completa su regla del octeto. Se dice que hay una transferencia en el enlace iónico de un elemento metálico a un elemento no metálico. Esa es la forma como tanto los metales y los no metales alcanzan su regla del octeto. Pero no todos pueden cumplir con la regla del octeto. Hay varios elementos químicos, como he puesto ahí en la regla del dueto, que no tienen la cantidad suficiente para llegar a los 8 electrones, como son el litio, el berilio, el hidrógeno, que también está en su pantalla, que el litio va a perder 1 y se va a quedar con 2, no llega a 8. El hidrógeno, que está al lado, por ser no metal, va a traer los electrones, va a ganar 1 y se queda con 2. Entonces, estos elementos que tienen pocos electrones cumplen con la regla del dueto o la regla del 2. Todo esto lo hizo Lewis y además Lewis también propuso, digamos, y hasta ahora se utiliza y nos ayuda mucho en esta clase de enlace químico con las estructuras de Lewis. ¿En qué consiste una estructura de Lewis? Mientras que en la parte superior, donde dice regla del dueto, ustedes ven el sodio con toda su configuración, al lado del cloro con toda su configuración. Imagínense, tratar de trabajar con ellos es un poco medio difícil si tienen más electrones, aún más. Entonces, ¿qué ha hecho Lewis? Lewis ha propuesto sus estructuras para hacer más fácil el trato del enlace químico y dice, voy a representar el símbolo del elemento y alrededor solamente los electrones de valencia. Como el sodio tiene 1, le ponemos un 1, ya sea con un asterisco, ya sea con
un circulito como está el cloro. El cloro tiene 7 electrones, los represento. Y entonces eso me permite hacer la transferencia, la compartición y todos los cambios que ocurren en el enlace químico de una forma mucho más práctica. Entonces, a partir de ahora, tengan mucho cuidado. ¿Por qué el cloro le tiende a quitar su electrón al sodio? ¿Por qué? Porque el cloro es más electronegativo, tiene mucha atracción sobre los electrones. El sodio, en cambio, tiene poca atracción, entonces es muy fácil que ceda sus electrones. A eso lo vamos a conocer y lo vamos a ver inmediatamente con el nombre de enlace iónico. Pero eso es lo que sucede. Acuérdense que mucho tiene que influenciar su diferencia de electronegatividades. Y todos los conceptos, casi de la mayoría de los enlaces interatómicos, tienen que ver con la diferencia de electronegatividades. No se olviden. Si ustedes tienen una tablita, busquen en su tabla o en internet rápidamente una tabla que tenga electronegatividades, para poder, digamos, entender de qué se trata esto de la teoría del enlace químico. Y por último, cuando nosotros ya uní el sodio con el cloro y ustedes ven en el recuadro celeste, observan ustedes un sodio cargado positivamente, porque aparentemente ha perdido un electrón, se carga positivamente, y el cloro, como ha traído hacia su núcleo, hacia su lado, al electrón del sodio, se carga negativamente. ¿Qué sucede? Esa carga que adquieren los átomos a la hora que se combinan se llama estado de oxidación. En este caso, el sodio tendrá +1 o 1 más y el cloro tendrá -1 o 1 menos. Cualquiera de las dos formas, acuérdense que es carga, no es número, para ponerle el signo delante o después digamos, del número. Entonces, eso es los conocimientos previos, los conceptos previos que ustedes tenían en cuenta. Y ahora sí, acuérdense mucho de esto que les digo. Yo voy a trabajar con estructuras del Lewy, ya no trabajo con configuraciones. Entonces, ustedes van a ver que en el desarrollo de sus ejercicios, bueno, nos vamos a cansar de hacer estructuras de Lewy, si no, no es muy fácil hacerlo acá en este tipo de clase, ¿correcto? Vamos a ver, vamos a adaptarnos lo mejor posible para que ustedes puedan entenderme esto. Ahora sí, una vez que he visto los conceptos previos, entonces vamos a ver de qué se trata el tema de ahora, en qué abarca. Ya les he dicho, existe el enlace químico, tiene dos partes. Primero, el enlace interatómico, que es el enlace que se da entre los átomos, todos los átomos que ustedes tienen en su tabla periódica. Hay metales y no metales. Y ojo, eso es fundamental, ese concepto. Porque miren, el enlace iónico se da cuando un metal transfiere sus electrones a otro metal. El enlace metálico se da cuando interactúan átomos del mismo metal o de diferente metal, pero ordenándose y formando un mar de electrones, que ya les explicaré un poquito más a la hora que explique cada uno de estos enlaces. Entonces van a interactuar y van a formar estructuras cristalinas. Y ahora, y el enlace covalente que se da entre no metales, ojo, si los no metales son iguales, se llamará polar. Si los metales son diferentes, se llamará polar. Y además de eso, ha creado la teoría del enlace químico, ha creado un tercer enlace covalente coordinado, la necesidad de llegar a cumplir con la regla de octeto de algunos átomos que son un poquito difíciles. Ya les explicaré eso en su momento oportuno, con un ejercicio para que ustedes entiendan esto. Y por último, una vez que se han formado las moléculas, porque estos enlaces forman moléculas, bueno, las moléculas también interactúan y comienzan a formarse fuerzas de atracción entre estas moléculas. A eso se conoce con el nombre de enlace intermolecular. Dentro de las moléculas vamos a tener dos tipos de moléculas, polares y apolares. Mucho cuidado con eso porque siempre tienen problemas para determinar cuándo una molécula es polar y cuándo es una molécula polar. Entonces, cuando tengo moléculas polares, va a existir dos tipos de enlace. Enlace puente-hidrógeno, que también les explicaré un poco más llegado el momento, y enlace dipolo-dipolo. Entonces ya ustedes con eso, y cuando tengamos moléculas apolares, utilizaremos lo que nosotros conocemos como fuerzas de London. Antiguamente las fuerzas de London eran conocidas y en muchos libros todavía ustedes lo van a encontrar como fuerzas de Van der Waals. Pero actualmente ya se le ha dado el nombre de London porque en reconocimiento él trabajó estas fuerzas, estudió y descubrió, digamos, cuáles eran sus propiedades. Son fuerzas muy débiles. En sí, en pocas palabras, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Esto es lo que teóricamente les voy a explicar algo y en la práctica vamos a utilizarlo. Por supuesto, nos vamos a ceñir a los ejercicios que se han mandado para desarrollar, digamos, sobre este tema.
Muy bien, pasamos entonces rápidamente a describir el primer tipo de enlace que ustedes ya lo tienen en su pantalla, que es el enlace iónico. Ya les he dicho, el enlace iónico se da entre un metal y un no metal. Transferencia de electrones de un metal hacia un no metal. Acuérdense otra cosa que les sigo insistiendo, que los metales tienen baja electronegatividad y los no metales tienen alta electronegatividad. Por lo tanto, mientras más es su diferencia, mayor atracción, mayor fuerza deben de tener estos enlaces. Esa es la característica del enlace iónico. Además de esto, ahí ustedes ven que les he puesto un delta D mayor de 1,7. ¿Qué significa? Que uno de los conceptos que dice que para que se defina un enlace iónico debe ser que la diferencia de esas electronegatividades que tienen los átomos debe ser mayor de 1,7. Por ejemplo, en la primer recuadro ustedes tienen el sodio y el cloro. El sodio tiene 1 de electronegatividad y el cloro tiene 3. Si nosotros diferenciamos 3 menos 1 me da 2 y 2 está por sobre 1,7. Entonces, el cloruro de sodio se forma netamente por un enlace covalente, un enlace iónico. Transferencia de un electrón. Pero hay varios casos también en enlace iónico, no es tan solo transferencia de uno, porque me dice, arriba en la definición dice transferencia de uno o más electrones, de un átomo metálico hacia un átomo no metálico. Si ustedes observan en su ejercicio el bario y el bario tiene 2 electrones en su último nivel y el cloro tiene 7. Entonces, ¿qué pasa? Un electrón le dará a un átomo de cloro. El cloro completará sus 8 porque el cloro no va a poder recepcionar los 2. Entonces, será necesario otro átomo de cloro para formarse la molécula. Por eso es que la molécula del cloruro de bario será Ba cloro 2. Por esa necesidad de alcanzar, de que el bario tiene que deshacerse de 2 electrones y en su nivel inmediatamente inferior alcanzar 8. Y el cloro y cada átomo de cloro va a recibir 1 para, digamos, alcanzar la regla del octeto. En el tercer caso que ustedes observan, el sodio tiene 1 y el azufre tiene 6. Ya no tiene 7 como el cloro, tiene 6. Entonces, ¿qué sucede? El azufre necesita 2 para llegar a 8 y el sodio solamente puede darle 1. Eso quiere decir que ahora son necesarios 2 átomos metálicos para que complete el azufre sus dos electrones que necesita para llegar a los 8. No sé si me dejo entender. Y a la derecha tienen ustedes el bario y el azufre. Ambos tienen 6. El bario tiene 2 y el azufre tiene 6. Eso quiere decir que el bario va a deshacerse de 2 electrones y el azufre necesita justo esos 2 electrones. Entonces su molécula del sulfuro de bario será DAS. En cambio, el sulfuro de sodio es Na2S. El cloruro de bario es Ba cloro 2 y así ustedes podrán formar todas las moléculas con enlace iónico, digamos, transfiriendo electrones de un elemento metálico y, ojo, cuidando siempre las electronegatividades que deben estar mayor de 1,7 para verificar que sea un enlace iónico. Muy bien. Eso es lo que... hay propiedades del enlace iónico y ustedes ya les hablé de esto. Establece iones de carga positiva, por supuesto. Ya les hablé al inicio de que a la hora que transfiere electrones el metal se carga positivo y el no metal se carga negativamente. Cationes y aniones. Se establece entre átomos con diferencias de electronegatividades grandes. Ojo, eso es relativo. Acuérdense que no hablamos cuando hablamos de grandes. No vayan a pensar que es 100, 200, 300. No, es 1 mayor de 1,7. Mayor de 1,7, nada más. Cuando esté menor ya veremos el enlace covalente. Se produce una transferencia de electrones, ya hemos visto. Generalmente se encuentra formando sales, cierto. Mejor dicho que no forma moléculas, como dice ahí, sino forma estructuras cristalinas de las sales, figuras geométricas. Y bueno, y lo último dice que siempre se realiza entre un metal y un no metal. Ya con esto abarqué todo lo que es el enlace iónico, ¿correcto? Entonces pasamos nosotros a ver el enlace metálico. Una cosa pequeñita. Dice, ahí lean ustedes, dice, el enlace metálico se forma cuando los átomos ceden sus electrones de valencia, que pasan a formar un mar de electrones. Eso quiere decir alrededor de los núcleos atómicos que son positivos, se aglomeran todos los electrones que están fuera de la nube electrónica. Eso, digamos, permite que interactúen los núcleos atómicos con los electrones y se mantengan enlazados por una atracción positiva-negativa. Este enlace también, acuérdense que lo vamos a encontrar cuando los átomos sean iguales. Si, por ejemplo, les ponen sodio, quiere decir átomos solamente de sodio.
Pero ¿qué pasa si yo le pongo cobre y zinc? Entonces también se van a interactuar de la misma forma, vamos a formar estructuras cristalinas y a eso se conoce como una aleación. La mezcla de dos elementos metálicos, que también es un enlace metálico. Ahora se utiliza mucho eso para mejorar la calidad de los elementos químicos. Si ustedes tienen cobre, tienen sus debilidades, el zinc tiene sus debilidades, pero unidos nos da el latón y el latón tiene propiedades, pues no se oxida, no es atacado por los ácidos, etcétera. Tiene una serie de propiedades que se utiliza para ciertas actividades. Y así, en todo lo que es enlace metálico hay que tener mucho cuidado porque es un estudio bastante grande. Ahí nos vamos a quedar con esto y vamos a pasar al tercer tipo de enlace covalente, el enlace covalente. Hemos dicho que el enlace covalente se divide en tres partes, apolar, polar y el covalente coordinado dativo. Entonces, he tratado de agrupar dentro digamos, de un solo pantallazo, los dos que son más difíciles de entender y que a veces les trae a ustedes y no entienden mucho, digamos, cuál es la diferencia. Pero acuérdense que el enlace covalente se da entre un no metal y otro no metal. Entonces, siempre que va a ser, y existen dos posibilidades, que esos átomos sean iguales o que tengan electronegatividades iguales, muy cercanas, y otro donde son los átomos no metálicos sean diferentes o su electronegatividad sea, pues, más o menos diferente. Entonces, de acuerdo a esto, se divide en apolar cuando los átomos son iguales y polar cuando los átomos son diferentes. Como en el apolar los átomos son iguales, tendremos las electronegatividades iguales. Ahí les he puesto un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, cuando interactúan dos átomos de hidrógeno, ustedes están viendo en su pantalla, cada uno tiene una electronegatividad de 2,1. Si lo diferenciamos, bueno, me va a quedar pues 0. Entonces, eso es lo que me indica. Pero hay un margen de seguridad dentro de la química que me dice que un enlace apolar debe ser menor de 0,5. Mejor dicho, que si se encuentra en 0,1, 0,2, todavía se considera apolar, pero ya no puro. El puro es cuando tengamos electronegatividad, la diferencia de electronegatividad es igual a 0. Ahora, nos pasamos al lado, al polar, y ahora en el polar, como les he dicho, si ustedes observan en la parte inferior, tienen un ejemplo, HCl. Los dos son no metales, el hidrógeno y el cloro, pero con una condición que son diferentes. El hidrógeno tiene un electrón en su último nivel, y el único que tiene. Y el cloro tiene 17, pero en el último nivel tiene 7. Entonces serán de diferente forma. Eso le da a que se generen polos. A la hora que ustedes ven en la figura, se generan dos polos, con un delta arriba positivo el hidrógeno y un delta negativo el cloro, a la hora que comparten. Y ojo, acá hay compartición, no hay transferencia de electrones en el enlace covalente. Entonces, ya ustedes observan dentro de la figurita, se forman una especie de dos polos diferentes y entonces vamos a obtener un enlace covalente polar. Esa es la diferencia. Ahora, el enlace covalente polar, acá también ustedes ven que dice que la diferencia, el delta de E, que representa la diferencia de electronegatividades, debe ser mayor de 0,5 y menor de 1,7. Esas son las determinaciones y los conceptos, lo que nos permiten a nosotros encontrar. Como verán, será fácil que ustedes determinen cuál es polar y cuál es apolar. En el polar tendrá que ser iguales o buscar que su diferencia de electronegatividad me dé 0 o menor que 5. Profesor, sí, dime. Una duda. Para ello la electronegatividad se resta, ¿no? La electronegatividad electronegatividad. Porque cada elemento tiene una electronegatividad. Si tú hablas, yo por ejemplo acá yo tengo siempre mi tabla periódica, tengo mis accesorios que necesito a la mano. Yo, el rato que yo no me acuerdo de una electronegatividad, porque no es obligatorio aprenderse eso, entonces hay que recurrir a su tabla periódica. Pero la electronegatividad es de cada uno. ¿Ya? Pero se resta en el orden que te dan los elementos. Siempre se resta el mayor menos el menor. Porque si tú buscas el menor menos el mayor, te va a salir negativa. Eso no existe en química. ¿Ya? Siempre el mayor menos el menor, porque siempre va a haber una diferencia de electronegatividad. Siempre, por favor, cuando tenga una pregunta, interrúmpanme nomás, porque yo si no sigo por la cuestión del tiempo, ¿ya? Muy bien, ya terminamos de explicar lo que es apolar y polar.
¿ya? Y acuérdense que en todos los enlaces hasta ahora estamos viendo lo que es diferencia de electronegatividades. Hay que tenerlo muy presente. Eso acompañado con el concepto de metal y no metal, también. Claro que va a haber sus excepciones, ya lo vamos a ver. ¿Listo? Ahora, para terminar, digamos, los enlaces interatómicos, vamos a ver el enlace covalente dativo. Este coadativo coordinado tiene una diferencia al resto. Miren, en los otros dos, en el polar y el apolar, cada átomo, si nosotros regresamos acá, cada átomo participa con un electrón para compartir. En este caso no. En el recuadro moradito ustedes ven que un elemento aporta 2 electrones y le presta al otro. En este caso tienen un E, un F que le presta. Mejor dicho, que un solo átomo aporta los 2 electrones. Ahí lo dice. Comparten electrones, solo un átomo aporta los electrones. Y la representación de un enlace dativo, que lo vamos a usar permanentemente, es una flechita. Ahí tienen ustedes en algunos enlaces dativos que ven ustedes representados por algunas flechitas. Tenemos el H3O, el NH4, el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico. ¿Correcto? Entonces, eso es un enlace dativo. Más que todo el enlace dativo se ha hecho, digamos, la teoría del enlace químico ha buscado cómo en moléculas un poco difíciles alcanzar a todos los átomos la regla del octeto. Ya veremos eso en un ejercicio que me imagino tenemos que llegar para explicar eso. Una vez que se han formado todas las moléculas por estos enlaces, porque es la relación entre átomos, una vez que ya están formadas las moléculas, aparecen los enlaces, fuerzas de atracción entre moléculas, que se llaman enlaces intermoleculares. En esto, digamos, de los enlaces intermoleculares hay que ver qué tipo de moléculas son. Existen 2 tipos de moléculas polares y apolares. Tienen que ver mucho con los enlaces covalentes polar y apolar. Sí, tienen que ver, pero no generalmente, porque a veces hay algunas cosas que cambian. Ya les explicaré más adelante. Una molécula polar es aquella que tiene su distribución no equitativa. Si ustedes observan la figura inferior donde he puesto 2 moléculas de agua, se carga, el oxígeno tiene 6 electrones, 2 participan en sus enlaces y 4 libres. Eso le da una carga negativa, porque acuérdense que los electrones son de carga negativa. Y los hidrógenos tienen un solo electrón. A la hora que participan en sus dos enlaces, como son enlaces covalentes, comparten un par de electrones, en este caso el oxígeno 2 pares, y el hidrógeno se carga positivamente. ¿Por qué? Porque en su núcleo solamente queda un protón. Eso es lo que ustedes tienen que entender. El hidrógeno tiene un protón y un electrón. Y a la hora que participa su electrón, se queda solito positivo. Entonces, ¿qué sucede? Estas moléculas se acercan, así como ven en la figura, se ordenan y se acercan y interactúan. El hidrógeno de una molécula con el oxígeno de otra molécula. Y comienza a ver lo que llamamos enlace puente hidrógeno. Regresamos a la definición. ¿Qué cosa es enlace puente hidrógeno? Dice que es la interacción, es la fuerza de atracción que ocurre entre moléculas donde se encuentran dentro de su estructura la acción del hidrógeno o el enlace del hidrógeno con los elementos más electronegativos. Si ustedes van a su tabla periódica, ¿cuáles son los elementos más electronegativos? El flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Eso quiere decir que cada vez que ustedes vean unas moléculas que tengan esas 3 uniones, HF, HO o HN, pues van a tener enlace puente hidrógeno. Para el resto de moléculas que no tienen esta fuerza de atracción, para que sean molares, por ejemplo HCl, HBr, etcétera, pues vamos a tener lo que conocemos como dipolo-dipolo, fuerzas entre moléculas polares dipolo-dipolo. Esto es, dice, cuando existe una distribución asimétrica, mejor dicho, no igual de las cargas positivas y las cargas negativas. Entonces, eso es, miren en la figura, cada molécula que representa una de esos, bueno, no le puedo decir elipse porque está deformada de un lado, cada una de las figuras tiene una polaridad, se orienta una negativa y una positiva, y se invierte. Se van invirtiendo y acomodando, ¿para qué? Para que la atracción sea positivo y negativo. Acuérdense que por leyes físicas eléctricas, siempre las cargas de diferentes signos se atraen, las cargas de igual signo se repelen. Entonces, ya vamos a tener nosotros lo que se llama dipolo-dipolo. Se dice que son fuerzas de atracción entre moléculas con dipolo permanente. Son el resto de moléculas que no abarcan los enlaces que les he dicho que es el puente de hidrógeno. Ya tenemos
estos dos. Y por último, vamos a ver las moléculas apolares. Las moléculas apolares son aquellas que se dan entre átomos iguales o átomos que tengan la misma igualdad de electronegatividades. Entonces, ¿qué sucede? Estas fuerzas son muy débiles, le han dado fuerzas de London porque antes se llamaban fuerzas de Van der Waals, y entonces dice que es variable, intermitente, se estudió y se le da un reconocimiento a London el estudio de esto, pero esto es para moléculas polares, por ejemplo el O2, el H2, el cloro 2, el NH2, el pH3, esos tienen fuerzas de London. Las otras moléculas que serán polares ya se estarán estudiadas por dipolo o puente hidrógeno. Muy bien, ya hasta acá ha sido todo lo que tenía que explicarles. A partir de ahora, lo que tenemos que hacer es irnos a los ejercicios. Ya ustedes tendrán sus ejercicios por ahí y vamos a ver qué es lo que sucede. Por acá había un jovencito, creo que me estaba llamando para ingresar y ya se fue. Ya no, son 8:35, la verdad es que bastante tiempo, pero sí he querido, por si acaso, lo iba a adherir, pero se me escapó. Ya, bueno, listo, ya justo ha sido a la hora que terminaba mi parte teórica. Muy bien, jóvenes. Ya sé que he sido muy rápido, pero si no, si hay alguna pregunta, si hay algo para corregir, y voy a pasar a instalar lo que es ahora sí, la pizarra para poder desarrollar los ejercicios correspondientes. A ver, jóvenes, verifíquenme si hasta apareció dentro de su pantalla una pizarra con... Ya, entonces empezamos la solución de los ejercicios. Vamos a ver, ejercicio número 1. Acuérdense que les he hablado de estructuras de Lewis y de electronegatividad, y en esto tiene que ver mucho eso, y además tiene que ver ese criterio de que enlace, digamos, un metal más un no metal, enlace iónico, no metal más no metal, enlace covalente, ¿correcto? Miren, la primera pregunta tiene que ver con esto. Me dice, indique según sus estructuras de Lewis, de Lewis para los compuestos iónicos siguientes, y me pregunta cuáles son covalentes. Ojo, eso quiere decir que dentro de las estructuras que tienen ustedes a la mano, pues se encuentran con algunos que me imagino me dan 3, y entonces alguno es covalente. En la primera alternativa, el cloruro de calcio. El calcio es un metal, ¿correcto? Y el cloro 2 es un no metal. Si nos vamos a la tabla de electronegatividades, el calcio tiene 1 y el cloro tiene 3. Mejor dicho, que si diferencio los dos, la señorita que me preguntó hace un momento me va a entender, 3 menos 1, 2. Entonces es mayor de 1,7, es netamente iónico, tanto porque es metal como que el cloro es no metal. Y lo mismo sucede con el tercero, con el bromuro de cesio. Van ustedes a su diferencia de electronegatividades y les da mayor de 1,7, y cierto, el cesio es un elemento muy metálico, y el bromo es bastante no metálico. Por lo tanto, es enlace iónico. Donde yo tengo que hacer, ojo con esto, porque acá tengo un pequeño problema. Me habla de que estos compuestos, lo voy a subrayar, son iónicos, pero que tienen enlace covalente. ¿Y cuándo se da el enlace covalente? Cuando se unen enlaces no metálicos. Y ojo, otra cosita que tenemos que ver acá es de que justo este compuesto que lo he puesto acá a un lado, ojo, miren, le voy a adicionar el 4 porque no lo tenía, NH4, cloro, esto se llama cloruro de amonio. Y si nosotros analizamos
El nitrógeno es un no metal, el hidrógeno es otro no metal y el cloro también son no metales. Así que les he hablado que los enlaces covalentes se dan entre no metales. Pero ojo con esto, mucho cuidado. Este compuesto que lo estoy encerrando acá con una línea, el NH4, cuando está unido, que se llama radical amonio, pues funciona como metal. Y por eso es que me dice que son compuestos iónicos. Funciona como metal y fuerte, y un metal fuerte con el cloro, y me da un enlace iónico. Pero a pesar de eso, por encontrarse formado por elementos no metálicos, bueno, pues me da un enlace covalente. Tiene enlaces covalentes. Acá lo he puesto esto, que ustedes van a tener que reconocer de que por ser no metales forman enlaces covalentes. Más o menos me he dejado entender para que ustedes entiendan cómo hay. Profesor, Muy bien. Ojalá. ¿puede repetir por qué es iónico si son metales? Esto es un caso especial. Mira, escúchame. El NH4, esto que lo he encerrado por acá a la derecha en su pantalla, el NH4, cuando está unido, ojo, y se combina con no metales, funciona como metal. Te va a dar óxidos, te va a dar hidróxidos, va a salir en las sales, pero en la parte del catión. ¿Me entiendes? El amonio tiene propiedades metálicas, a pesar que está formado por dos no metales, nitrógeno e hidrógeno. Ojo, no se vayan a confundir. Cuando utilicen el NH3, sí es covalente, definitivamente. Ya más adelante vamos a ver, cuando hagamos la estructura del NH4, ustedes se van a dar cuenta de que por qué, digamos, cómo se forma esto, el ion, el amonio. Se agrega un hidrógeno más, un protón más. Correcto, por eso que te digo, tengan presente eso. Ahora, que me expliques el por qué, si yo quisiera explicarte. Bueno, es una excepción, no se sabe. Todo lo único que sabemos es que el NH4, el amonio, se comporta como elemento metálico. ¿Ya? Entonces, eso pues le pongo para que ustedes cada vez que lo encuentren ahí combinado con uno metal, bueno, está funcionando como metal. Esa será su respuesta. Entonces, ¿cuál será la 2? La D. Ustedes marcan su alternativa D. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vámonos al ejercicio número 2. Voy a borrar esto para que no interfiera y vamos a hablar ahora sí de este ejercicio número 2. Mire, en el ejercicio número 2 me dan 3 estructuras de Lewis. Ojo, Al3 más 3 entre corchetes cloros, pero con 8 electrones, porque cada del aluminio, cada átomo de cloro ha recepcionado un electrón. En la número 2, el bario 2 más, 2F, y entonces me dice, me está diciendo de que también es la expresión de un enlace iónico, porque hay transferencia de electrones y cargas, y lo mismo abajo. ¿Pero qué me dice? Indicar las estructuras de Lewis incorrectas. Ojo, incorrectas, porque no están bien hechas. Entonces, ¿qué hago yo? He sacado acá sus electronegatividades de esto para que ustedes, bueno, ya se dan el trabajito de buscarlo en su tabla periódica. Y la primera es el aluminio y mezclado con el cloro. Y vamos a ver que su diferencia de electronegatividades, si nosotros hablamos de esto, restamos estas dos cantidades, ya ustedes mentalmente o con su calculadora, como quieran, como depende de la habilidad de ustedes, se van a encontrar de que cuánto vale. 3 menos 1,81 es 1,19. Si no me equivoco, si me equivoco, me corrigen. Entonces, ¿qué sucede? Que dice que para que esto sea un enlace iónico, esto debe ser mayor de 1,7 y esto no llega a 1,7. Por lo tanto, esto se puede decir que es un enlace covalente. Y si es un enlace covalente, la forma como debe escribirse será pues de esta forma. Un símbolo de aluminio acá en el centro y tendremos que tener 3 dobles enlaces con los cloros. 3 enlaces simples, cloro-cloro. Esta es la forma como ustedes deben de encontrar esta estructura de Lewis. No como está acá,
¿Listo? No como esto, sino así, de esta forma que les he puesto. Esto es una estructura de Lewis para un enlace covalente y la otra es para un enlace iónico. Como me dice que estas estructuras todos son iónicos, esto no está correcto, por lo tanto, esta es la única incorrecta, solo dos, la 1. ¿Cuál es? La B. Acá tenemos incorrecta. Acá hay un pequeño problema, un problema un poquito serio. Miren, ya, esto es incorrecto, ya, esto no está bien, la primera. La segunda, vamos a analizar. El bario tiene 0,9 y el flúor tiene 4. Ojo, esto sí es un enlace iónico, porque 4 menos 0,9 me da 2,1, está por sobre 1,7. Por lo tanto, esto es verdadero, esto sí es un enlace iónico, es verdadero. Y ahora sí, vayámonos a esto. Digamos el litio, azufre. ¿Cuánto tiene el litio? 1. ¿Cuánto tiene el azufre? 2,58. Si restamos esto, ¿cuánto me queda? 1,58. Supuestamente esto también es un enlace covalente. ¿Por qué? Porque no llega al 1,7. Entonces, ¿qué va a suceder? Que esto tampoco es una respuesta correcta. Y me piden indicar las estructuras de Lewis incorrectas. Y debe ser 1 y 3. No encuentro solución, no encuentro respuesta. Solamente sé que la única correcta es la 2. Solo 2, pero si esto le borramos esta incorrecta. ¿Correcto? Y entonces damos como alternativa de solución la D. Ojo, pero bórrenle ese incorrecta. ¿Me han entendido, jóvenes? Miren que estamos trabajando con estructuras de Lewis y estamos trabajando con diferencia de electronegatividades. Nos han puesto estos ejercicios y hay que resolverlos. ¿Ya? Ahora sí pasamos al ejercicio número 3. Voy a borrar esto para correr mi ejercicio hacia arriba para que no me interfiera mucho con lo que voy a hablar ahora. Ahí me parece que son ejercicios netamente teóricos. Vamos a avanzar rápidamente esto, porque acuérdense que el tiempo es nuestro peor enemigo. Y me dice, indique cuáles son las propiedades de los compuestos iónicos, pero que no les llame la atención, jóvenes, porque este tipo de preguntas es muy factible de que les vengan. Siempre acostumbran a preguntarles así cositas que a ustedes de repente en algún momento los ponen en dudas cuando tienen que conversar o se equivocan. Así que lean con mucha atención, ¿ya? Entonces, en la proposición número 1, tienen puntos de ebullición elevado. ¿Esto será verdadero o será falso? Pues esto es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque estamos hablando, ojo, de los compuestos iónicos. Ojo, estos compuestos iónicos son muy fuertes y entonces, como son fuertes, es muy difícil romperlos. Entonces, sus puntos de ebullición deben ser muy altos para esto. Por ejemplo, la sal, el cloruro de sodio, tiene punto de ebullición 840, el de fusión, y de ahí todavía tienen que subir mucho más para llegar al punto de ebullición. Entonces, eso es verdadero. La segunda, conducen corriente eléctrica en estado sólido. Esto es falso. ¿Por qué? Porque los compuestos iónicos solamente conducen corriente eléctrica en estado líquido, ya sea fundido o disueltos en agua. Entonces, si a mí me dicen acá, en estado sólido, esto lo hace falso a esta proposición. Eso es lo que ustedes tienen, les hablé en el estado iónico muy rápidamente sobre esto. La mayoría son sólidos, eso sí es verdadero, porque forman sales sólidas. Y tienen el número de aniones y cationes. Eso es completamente falso. Falso porque si ustedes ven acá, los números, en el primero el aluminio tiene más 3, el cloro menos 1, el bario tiene más 2, el flúor menos 1. Eso es falso. Entonces, nos vamos a esta situación, digamos, donde la cuarta proposición será falsa también. Entonces, si le ponemos falsa, ¿cuál será la alternativa de solución? Me dice... ¿cuáles son propiedades? La 1 y la 3. ¿Dónde está la 1 y la 3? La alternativa C. Listo. Ya tenemos el ejercicio número 3. Ahora sí nos vamos al ejercicio número 4. Seguimos otra vez. Me siguen hablando de compuestos iónicos. Dice, se forman por compartición de electrones. Falso. En el enlace iónico es transferencia de electrones. Dice, son conductores de electricidad. Eso es cierto, pero cuando están en estado de solución acuosa o líquido, cuando están en sólidos,
como en el caso anterior le hemos puesto falso, acá también tenemos obligatoriamente que ponerle falso porque no es cierto. Listo. Entonces, esto es falso. ¿Se forman entre metales y no metales? Eso sí es verdadero. No hay problema. Entonces, la alternativa será su alternativa C. Hasta acá, jóvenes, ¿alguna pregunta? Porque voy a pasar a ver, digamos, otro ejercicio más, el número 5. Pero siempre espero sus opiniones. Dime. El enlace iónico es igual que decir compuesto iónico. Sí, puede ser, sí, lógico. Mejor dicho, que los compuestos iónicos están unidos por enlace iónico. ¿Ya? Ah, ya. Esa es la situación. Podemos, se puede decir, se puede hablar de eso, no hay problema. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí empezamos el ejercicio número 5. Lean también ustedes con bastante detenimiento porque siguen las preguntas teóricas, acompañadas con algunas explicaciones más. Dice si los enunciados son verdaderos o falsos. No me hablan de nada específicamente, así que tiene que ser de todo lo que es enlace. Dos átomos con alta electronegatividad originan enlace covalente. ¿Será enlace covalente o no será? ¿Verdadero? Porque No. está entre dos no metales. ¿Entre qué? No metales. ¿Y el enlace no metales da enlace covalente? No. Sí. Ah, sí, entonces es verdadero. ¿Listo? Ojo, elementos de alta electronegatividad me dan enlace covalente. Para que sea enlace iónico, bueno, tiene que ser uno de baja y uno de alta electronegatividad. Como ven, casi en la mayoría de sus preguntas tienen que intervenir estructura de Lewis y electronegatividad. Vamos al número 2. Cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividades de los átomos que forman un enlace, mayor será su carácter covalente. ¿Qué cosa es esto? ¿Verdadero o falso? Hemos dicho que es falso, lógico, porque si mayor es la negatividad, es iónico, lógico. Muy bien, jóvenes. Ahora sí, vámonos a la proposición número 3. El enlace covalente coordinado se forma cuando uno de los átomos transfiere totalmente un electrón. ¿Será verdadero o será falso? Falso, creo que comparto. ¿Por qué falso? Porque el enlace covalente es cuando un átomo aporta dos electrones. Correcto, no hay transferencia. La transferencia será enlace iónico. Acá marcaremos la letra C, la que corresponde. Muy bien, ya tenemos esto. Y por último, ahora nos vamos al ejercicio número 6. En el ejercicio número 6 me dice respecto al enlace covalente, señale verdadero o falso. Ojo, me están pidiendo, y eso tienen que leer ustedes bien, respecto al enlace covalente, que se lleva a cabo entre elementos no metálicos. Y acabamos de decir que los elementos no metálicos son de alta electronegatividad. Y acá me dice la primera posición, en el enlace se presenta entre elementos de baja electronegatividad, completamente falso. La primera proposición es falsa, porque es entre alta electronegatividad. Justo en el ejercicio anterior está eso, se está repitiendo acá. Número 2, es típico enlace entre elementos de alta afinidad electrónica. Esto sí es verdadero. ¿Por qué es verdadero esto? Pues sencillamente porque los que tienen alta afinidad electrónica tendrán que tener alta electronegatividad. Acuérdense que la afinidad electrónica con el potencial de ionización y la electronegatividad varían en el mismo sentido. Si un elemento tiene alta electronegatividad, tendrá alta afinidad electrónica y tendrá alto potencial de ionización. Regresen ustedes a revisar su clase de tabla periódica y vean cómo varían las propiedades periódicas, ¿correcto? Muy bien, vamos a la tercera proposición. Son ejemplos del tipo de enlace, ojo, de enlace covalente, el HF. Si observen acá al lado derecho, yo lo voy a encerrar en un círculo. ¡Ah, caramba! Siempre tengo problemas con esto, no sé por qué. Salta. Ya, vamos acá. Voy a poner esto. Este es el HF que me habla acá. Y ojo, el hidrógeno es no metal.
el flúor no metal, y entre dos no metales de alta electronegatividad me da un enlace covalente, por lo tanto eso es verdadero. El CO, ojo, el carbono es no metal y el oxígeno es no metal. Por ejemplo, entre dos no metales también se da el enlace covalente. Entonces, el segundo también será verdadero. Y el Be, ojo, el Be lo tenemos acá. Muy bien. Escúchenme, el berilio es elemento metálico. Pero, y el hidrógeno es elemento no metálico, por supuesto, me hace imaginar que de repente es un enlace iónico, porque dice que un metal más un no metal me da enlace iónico. Pero si nosotros vamos a sus electronegatividades, el berilio tiene 1,5 y el hidrógeno tiene 2,1. ¿Cuánto es su diferencia? 0,6. Está por el límite inferior de que es 0,5 del enlace covalente. Por lo tanto, estos tres tendrán enlace covalente. Por lo tanto, esta tercera opción también es verdadero. Una vez que tenemos esto, ¿es falso, verdadero, verdadero? También es la alternativa C. Ya tenemos el ejercicio número 6. A ver, voy a borrar otra vez todo lo que he hecho para pasar al ejercicio número 7. Voy a subir un poco para que no me interfiera mucho en el ejercicio número 7. Hasta acá. Ojo, lo que voy a hacer a la derecha pertenece al ejercicio número 7, no al 6. El 6 ya lo terminamos. Nuevamente, a ver, quiero que me entiendan. Pero ahora, ojo, miren lo que me piden. Son medio curiosos. Están buenos los ejercicios, un poco rebuscados. Me dice, indicar la especie química que cumple con la regla del octeto. Ojo con la regla del octeto, que dice que obligatoriamente en su último nivel tienen que alcanzar 8 electrones. Vamos a ver, acá en esta parte de acá yo tengo a ver, acá lo voy a encerrar en un recuadro, tengo el BH2, porque es un enlace covalente que acabo de demostrar, lo que acabo de decirle por la diferencia de electronegatividades. Entonces, es un enlace covalente, se va a escribir de esta forma. ¿Y cuántos electrones alcanza el hidrógeno? 2. ¿Cuántos este otro hidrógeno? 2. Y el berilio tendrá 2 por acá, ojo, 2 acá y 2 acá, serán 4. Y no tiene más. Entonces, ¿qué sucede con este elemento? No cumple con la regla del octeto. Esto es, el primer compuesto no cumple. Como les digo, en cada uno de estos ustedes tienen que desarrollar su estructura de Lewis para que puedan, digamos, encontrar, digamos, la respuesta. La primera, la A, no cumple la regla del octeto. El B, ojo, el B. En el B vamos a tener algo, el boro y el cloro son elementos no metálicos. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Van a formar enlaces covalentes. Antes les explicaba al inicio cómo se escribe una estructura de un covalente y cómo se escribe una estructura de un iónico. Entonces, esto va a ser su forma. Y observen ahora algo medio curioso. Si nosotros queremos contar el número de electrones que tiene el cloro, por supuesto. Sí, cumple, creo. ¿Cuántos tiene el cloro? 7. Pero como gana uno al compartir con el boro, cumple con la regla del octeto. Igual van a ser los 3 cloros. Pero ¿qué pasa con el boro? ¿Con cuánto se queda? 2, 4 y 2, 6. Eso quiere decir de que no alcanza la regla del octeto. ¿Estamos de acuerdo? No alcanza. Se queda en 6 nada más. Por lo tanto, esto tampoco cumple con la regla del octeto. Ahora, bueno, vamos a irnos a la siguiente estructura. Vamos a poner, no me alcanza los 3. Ya, listo. Voy a poner esto, el Al cloro 3. Bueno, pues voy a hacer algo medio que a ustedes les va a llamar la atención. Le voy a poner el cloro en lugar del boro, porque el aluminio en lugar del boro. ¿Por qué? Porque el aluminio también pertenece al mismo grupo, tiene 3 electrones en su último nivel. Y también me va a dar, por supuesto, 3 enlaces covalentes. Vamos a tener esto. Entonces, una vez que tengo esto, me doy cuenta como idéntico al anterior de que el aluminio solamente se va a quedar con 6 electrones, que lo estoy marcando ahí. ¿Me han entendido? Entonces, ocurre el mismo fenómeno que en el anterior. Tampoco cumple el cloruro de aluminio. Vamos a desarrollar, acá le he puesto primero la E y después entraremos a discutir
la D, el CO, porque ahí hay discusión. Miren, el fósforo... ¿Qué se da enlace triple? ¿Perdón? Pregúntame otra vez. Ahí se da como que un enlace triple, ¿o no? Ah, sí, sí, sí. Ya vamos a ver eso, ya un ratito. Voy a ver, el fósforo tiene 5 electrones y se combinan con el cloro, como son ambos no metales, me va a generar enlaces covalentes normales, ¿ya? Enlaces covalentes. Polares, por supuesto. Y ahora observen con cuántos electrones se queda el cloro en su último nivel. El fósforo. 4, 6, 8 y 10. Eso quiere decir que esto no cumple con la regla del octeto. A esto se le llaman octetos extendidos. El azufre, el fósforo llegan a veces hasta 12 electrones. Son como unas excepciones de esto, de la regla. Por eso que les decía al inicio, cuando hablaba de la regla del octeto, va a haber algunos elementos, algunas sustancias de que sí cumplen, la mayoría. Hay unos pocos que no cumplen, como es el BH2, por escasez de electrones. Y hay algunas excepciones que les hablé del tercero y quinto grupo, y justo son estos, del boro, el aluminio, el fósforo. Ahora sí, son las excepciones, ellos no cumplen con la regla del octeto. Ahora sí vamos a hablar sobre el carbono. ¿Qué es lo que sucede con esto? Tengo el CO, el monóxido de carbono. Tengan mucho cuidado con esto. ¿Por qué les digo? Porque acá ustedes van a obtener esta situación. Vamos a tener un triple enlace del carbono. Y ojo, y el oxígeno se va a quedar con 2 electrones adicionales. 2 bolitas que le voy a poner por acá. Listo. Y el carbono se va a quedar con 2 electrones también. Acá. Estos electrones con asterisco, con crucecitas son del carbono. Ojo. Y así ustedes tienen 2, 4, 6 y 2 que tienen 8 para el oxígeno, 2, 4, 6 y 2 para el carbono. Todo cumple con la regla del octeto, cierto, pero esto tenga mucho cuidado, es un caso muy especial. Observen, el oxígeno, ¿cuántos electrones tiene su último nivel? A ver, alguien me dice rápido. 6. Pero si tú cuentas acá, tiene 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y el carbono, cuántos electrones tiene en su último nivel? 4. 4. Y acá tiene 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué ha sucedido? Dice que en este tipo de enlaces salta un electrón del último nivel al carbono. Y se cumple con la regla del octeto, pero es algo especial, ¿me entiendes? No siempre va a ocurrir porque si no en cada compuesto vamos a tener algunos problemas. ¿Estamos, jóvenes? Eso es lo que sucede. Y entonces, ¿qué alternativa van ustedes a marcar en este ejercicio? Pues la C, porque no hay otra. No tienen la D, perdón. No tienen otra que el CO cumple con esto. Pero tienen que tener mucho cuidado y tienen que aprender esa situación que les acabo de dar. ¿Ya? Muy bien. Ya tenemos esto. Ahora sí vamos a resolver el ejercicio número 8, si es que no hay ninguna respuesta, porque si hay alguna respuesta, ya saben ustedes, interrúmpanme nomás y resolveremos sus inquietudes. Para no estar copiando otra vez las fórmulas, lo voy a agrandar esto un poquito para que ustedes vean el ejercicio número 8. Como ustedes ven, ya está en su pantalla el ejercicio número 8. Y esta pregunta sí es bastante sencilla. A ver, dígame, ¿cuál de los siguientes enlaces es covalente, no polar? La D. La D. ¿Por qué, señorita? La D. Se da entre elementos iguales. Se da entre elementos iguales. En cambio, en el resto todos son diferentes. Oxígeno, hidrógeno, berilio, hidrógeno, hidrógeno, flúor y carbono, hidrógeno y nitrógeno. Entonces, el único donde hay 2 es sumamente fácil. Ustedes toman su esto y marcan su D rápidamente, porque esta pregunta sí es para que ustedes lo puedan contestar con mucha facilidad. Listo, jóvenes. Ya resolvimos el ejercicio número 8, así que nos pasamos al ejercicio número 9. Ojalá que me hayan entendido para que ustedes vean rápidamente esto. Vamos a ver, el ejercicio número 9 es otro ejercicio que es muy fácil. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque miren, en este ejercicio me dice cuál de estos elementos, dice cuál de los enlaces es menos polar.
¿Y cómo se encuentra la polaridad negativa? Restando sus electronegatividades. Y justo me da un cuadrito donde están los elementos oxígeno, boro, fósforo, nitrógeno y hidrógeno. Y debajo de ello me dan sus electronegatividades. A mí me piden en la alternativa A el oxígeno y el boro. Y ojo, acá lo he desarrollado para que ustedes, cada uno de ellos, ¿cuánto da la diferencia del oxígeno 3,5 y del boro 2? 1,5. A continuación tomo el siguiente, NH, y el nitrógeno tiene 3 y el hidrógeno tiene 2,1. ¿Cuánto me sale? 0,9. A continuación tomo la alternativa C, el oxígeno versus el fósforo versus el oxígeno. Oxígeno 3,5 menos 2,1. Acuérdense que cuando hallamos diferencia de electronegatividades siempre vamos a restar el mayor menos el menor para que me dé siempre positivo. Entonces me sale 1,4. En el siguiente, en la D, el NO. Ojo, acá ustedes tienen que la D me da 0,5. Ojo, este es el menor hasta el momento. Pero me toca todavía, analizar la alternativa E. 2,1 del fósforo y 2,1 del hidrógeno. ¿Cuánto me da la electronegatividad? 0. Escojo dentro de estos resultados el menor, este 0, y entonces esta va a ser mi alternativa de solución, la E. Muy fácil. Cada vez que a ustedes les den esto, no creo que tengan problema para resolver esta situación. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Voy a borrar esto y paso al ejercicio número 10. Como no hay preguntas, me imagino que la cosa va bien. Ya con ustedes es bueno. Me parece que ustedes son bastante estudiosos. A ver, miren, otra pregunta que es bastante sencilla y muy rápida también para resolver. ¿Cuántas moléculas presentan enlace covalente polar? A ver, rápido, miren ustedes, cuenten y denme la respuesta. Ojo, ¿cuándo es covalente polar? Cuando los átomos son diferentes. Acá les he puesto unos datos yo, les he puesto esto. El agua, ¿cuántos enlaces covalentes? 4, profesor. 4, esto. ¿Cuánto tiene el CO? También hemos dicho que tiene un triple enlace, que son enlaces covalentes. Ojo, con el cloro, este no es covalente. ¿Por qué? Porque los átomos, covalente polar, esto es apolar. Eso quiere decir que este cloro lo vamos a anular. Ahora, el HCl también tiene enlace covalente polar, un solo enlace, también cumple. El hidrógeno, 2 H's, este no tiene. Y por supuesto el SO3 tendrá. Contamos 1, 2, 3, 4, entonces su alternativa será la C. Ya estamos. Vamos al ejercicio siguiente. Voy a borrar esto y pasamos al ejercicio número 11. En el ejercicio número 11, ¿qué me piden? La estructura de Lewis del pH 3. Para hacer la estructura de Lewis ya tenemos que ir aprendiendo. Vamos a colocarle sus electrones al fósforo. Este fosforito tiene 5 electrones. Le voy a poner por esta posición 2, acá le pondré 3, por acá le pondré 4 y hacia abajo le pongo 5. Muy bien, ahora voy a unirlo esto con el hidrógeno. Acuérdense que el hidrógeno tiene un hito nada más, así que solamente con el enlace es suficiente. Y ya tengo la estructura del pH 3. Por supuesto le sobra 2. ¿Y cuál es la que coincide con estas estructuras? La alternativa C. Como ven, es bastante sencillo. Bastante sencillo. Sus ejercicios ustedes lo pueden desarrollar muy fácilmente. Muy bien, pasemos al ejercicio número 12. Acá estamos. Acá sí me voy a demorar un poquito, jóvenes, unos 5 minutos, porque es necesario, digamos, encontrar qué número de enlaces dativos tiene una molécula del ácido perclórico. Entonces, acá me dan los elementos con sus números atómicos para saber que hagan su configuración y encuentren cuántos electrones tiene en su último nivel. Pero yo lo voy a hacer de otra forma, lo voy a hacer un poquito más fácil. Vamos a utilizar la tabla periódica. El hidrógeno, ¿en qué grupo se encuentra? Se encuentra en el grupo número 1. Por lo tanto, tendrá un electrón, 1A, tiene solamente un electrón en su último nivel. Ahora me voy al oxígeno. ¿Cuántos electrones tiene en su último nivel el oxígeno?
pues vayan a su tabla periódica y se encuentren en el grupo número 6. Por lo tanto, tendrá 6. Le voy a poner sus electrones al oxígeno. Bueno, cuestión previa, voy a ponerle, ojo, cuando le pongo un guión, ¿qué significa en un enlace covalente? 2 electrones, pero estos serán electrones libres. Entonces le pongo 2 por arriba y 2 por abajo, serán 4. Acuérdense que son 6. Primero voy a colocar estas barritas de 4 y después le colocaré sus electrones correspondientes. Ya estamos. Ahora sí, voy a colocarle sus electrones que tiene el oxígeno. Estos con unos pequeños circulitos, le voy a poner por acá, por acá, por acá y por acá. Muy bien, ya completé casi todos los oxígenos. Estoy colocando los electrones del último nivel. El oxígeno tiene 6. ¿Y cuántos tiene el cloro, jóvenes? ¿En qué grupo se encuentra? Además, si ustedes quieren, tomen el 7 y hacen su configuración. Si tienen el 7A, tiene 7 electrones. Entonces, le voy a colocar sus 7 electrones acá a este cloro. ¿Correcto? Le voy a colocar uno por acá y otro por acá. Por acá le voy a colocar 2, uno acá y otro acá. Serán 4. Por acá le voy a colocar 5 y 6. Muy bien. Y por último, el otro que coincida con esto. Ya coloqué los electrones de todos los elementos. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues lo único que voy a hacer, voy a unir esta molécula con, digamos, con un enlace covalente normal. El hidrógeno lo uno con el oxígeno lo uno con el cloro lo uno con el oxígeno, este cloro lo uno con el oxígeno de arriba. Muy bien, y este otro de abajo. Ya está unida la molécula. Como ven, he puesto 4, 5 enlaces covalentes normales. Pero, ¿qué pasa? Acuérdense también de algo que me he olvidado de decirles, que siempre en una molécula de un ácido, el átomo principal es el del centro. No es el oxígeno ni el hidrógeno, sino el cloro. Entonces, el cloro tiene que estar en el centro. Alrededor de él, por diferencia de electronegatividades, siempre se colocan los oxígenos. Y los hidrógenos nunca van al cloro, sino al oxígeno, porque el oxígeno es más electronegativo, lo jala al hidrógeno, que es menos electronegativo. Entonces, esa es la explicación por qué se forma este tipo de molécula. Ahora contamos la tetravalencia, la regla del octeto. Acuérdense que el hidrógeno se ha contentado con 2. Se contenta con 2 y acá ustedes lo tienen estos 2. Listo. Eso es lo que pasa. Acá también van a participar 2, pero con el oxígeno y el cloro. Por este lado también habrá 2, pero esto no, perdón. Esto no lo voy a copiar porque esto va a ser cambiado. ¿Listo? Esta situación lo vamos a cambiar. Ya tenemos 2 enlaces covalentes normales. Eso no lo vamos a quitar. Y ahora, contemos los enlaces que tiene el átomo de oxígeno. 2, 4, 6 y 2, 8. 8. Como ya alcanzó su regla del octeto, ya no lo tocamos para nada. Analizamos los otros átomos. Este oxígeno de arriba tiene 2 por acá, 2 por acá, 4. Acá un enlace 6 y uno 7. Idéntico va a tener esto, 2, 4, 6, 7, y el de abajo tendrá 2, 4, 6, 7. ¿Qué es lo que pasa? Le falta un electrón para que alcance su regla del octeto. Y ahora contemos el cloro. ¿Cuántos tiene el cloro? Ojo, por este lado tiene 2, por este lado tiene 4, para arriba un enlace tiene 6, para abajo con el oxígeno tiene 8 y tiene 3 libres. 8 más 3, 11. Y dice que debe quedarse con 8. Eso quiere decir que como tiene más de 8, me indica de que van a haber enlaces dativos. ¿Qué es lo que sucede? Voy a hacerlo con un oxígeno y ustedes ya lo hacen con el resto. Miren, le voy a devolver su electrón al oxígeno. Ojo, voy a hacer esto, voy a borrar esto y voy a devolver sus electrones al oxígeno. Si yo devuelvo su electrón al oxígeno, ¿con cuántos electrones se queda el cloro? Pues el oxígeno.
el oxígeno se quedará con 6 electrones, 2, 4, 6. Acá también 2, 4, 6 y por este lado también con 6. Le devolví sus electrones. ¿Y qué hace el cloro para salirse de esto? Pues lo único que hace es generar enlaces dativos, ¿correcto? Por lo que se llaman dativos. Este par de electrones de acá, este otro par de electrones de acá y este otro par de electrones le presta y comparte a cada átomo de oxígeno. Ojo, de esta forma. Y tienen que cuidar ustedes, ya está la molécula terminada de ácido perclórico. Entonces, ya tenemos esto y ya tenemos la molécula. Ahora, preguntas. Vamos a ver las preguntas correspondientes. Miren, a mí me preguntan, ¿cuántos enlaces covalentes hay? Ojo, con verde lo voy a poner. 1, 2, 3, 4 y 5, porque todos son enlaces covalentes. Ahora, me preguntan cuántos enlaces dativos voy a tener. Lo voy a poner con otro colorcito por acá, lila, lo voy a hacer, exacto. Muy bien, ¿cuántos dativos? Acá hay uno, acá hay otro y 3 dativos. Y 2 enlaces covalentes normales. ¿Qué otra pregunta me puede venir en esta molécula? Me dice, ¿cuántos electrones enlazantes? Pues son todos los que están en recuadro. Los que están dentro de los recuadros. 2, 4, 6, 8, 10 en total. Y ahora, por último, voy a contar cuántos electrones libres tiene o antienlazantes. Ojo, son los que no participan. Acá tenemos 2, por acá tenemos 4, por acá 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22. Eso quiere decir que hay 22 electrones libres en una molécula de ácido perclórico. En total, en una molécula de ácido perclórico, ¿cuántos electrones de valencia han participado? 32. 10 en los enlaces y 22 que se encuentran. Esas son las preguntas que pueden venir. Ahora, con respecto a su ejercicio, ¿qué respuesta van a marcar? La B, 3 enlaces dativos. Así ustedes pueden hacer de cualquier compuesto químico sus enlaces. Muy bien, jóvenes, vamos a pasar al ejercicio número 13. ¿Listo? Vamos a borrar todo esto y pasaremos al ejercicio número 13. Voy a borrar esto y listo. Vamos a ver, ya tenemos el ejercicio en su pantalla. Y ahora sí, mucho ojo, mucho cuidado con esto, con enlaces dativos. Hay mucho problema para ustedes entender qué cosas son los enlaces dativos. Miren, en el H3O, ojo, se presenta de esta forma. 2 enlaces covalentes normales, que es el agua. Pero adicional de eso me dice 2 de sus electrones. Acuérdense que acá al oxígeno le ha sobrado 4 electrones. Lo voy a hacer con un poquito de calma y en el resto ya no lo hago así. ¿Ya? El resto lo voy a hacer un poquito rápido. Miren, acuérdense que el oxígeno tiene 6 electrones. Y, ojo, voy a tomar 2 de estos electrones. Perdón, se me fue esto. Listo, voy a tomar 2 de estos electrones, acá, estos 2, y le voy a dar un enlace dativo con este hidrógeno. Y ojo, esto me va a originar de que esto se vuelva un ion positivo. Se escribe entre corchetes y obtenemos lo que nosotros más. Esto es la forma como se escribe una estructura de Lewis para este ion H3O. 2 enlaces covalentes normales y un dativo. Y acá me dice, ¿cuál de estas especies químicas no tiene enlace coordinado? Correcto, esta sí tiene. Esta no es mi respuesta. Pasemos al NH4, idéntico como en el anterior. En esto vamos a tener acá 3 enlaces covalentes normales y acá vamos a tener un dativo, nuevamente. Ojo. Y nuevamente se forma lo que les acabo de decir, un enlace covalente, perdón, un ion positivo.
Esto es lo que les decía, les hablaba hace un momento en el enlace del amonio, del radical amonio. Esto funciona como metal. Acuérdense que les decía que es por la presencia de este enlace dativo que aparece un hidrógeno, pero que el nitrógeno, por tener 5 electrones, le da un enlace dativo. Esto funciona, acuérdense, como un metal, ¿ya? Pero sí tiene un enlace dativo, por lo tanto, esa no es la respuesta tampoco. Vamos a correr esto para seguir respondiendo. El tercero es el NO. Vamos a irnos hasta el total para ya hacerlo todo. Entonces, en el NO va a ocurrir, acuérdense, el nitrógeno tiene 5 electrones. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este famoso nitrógeno? Por este lado le va a dar un enlace, doble enlace. Aplica 2 de sus electrones. A ver, el nitrógeno tiene 5 electrones. Acá tendría otro con este oxígeno. A ver, me va a formar un enlace dativo. Tendríamos 2 y 2, 4, me sobraría 1. Ah, pero es con carga. Ya, vamos a ver la carga. Eso es lo que me está molestando acá. Es NO3 negativo. Ah, ya, con razón. Voy a borrar esto y voy a ponerlo. Tiene razón. ¿Qué pasa? Acá me da un doble enlace. Acá me va a dar un enlace dativo. Y acá me da otro doble enlace. Ojo con esto. Mire, 2, 4, 6. 5, 6. ¿Por qué 6? Porque se ha cargado negativamente un electrón. Esto se ha cargado, ya ustedes saben, lo que he puesto hace un momento, como un ion negativo. Esto es de esta forma, entonces esto va a ser negativo. Este es el NO3 negativo. ¿Ya? Entonces, sí tiene enlace dativo también. Muy bien. Vamos a ver el siguiente compuesto, creo que es el SO2. En el SO2 no tengo problema, porque si yo hago mi estructura de Lewis, voy a obtener esto. Cada vez que tienen dos elementos, tienen 6 electrones, o 3, en el caso este tiene 6, el azufre, el oxígeno 6, siempre me va a dar un enlace doble enlace y un enlace dativo. Acuérdense que el oxígeno tiene 6. Acá tenemos 2, 4 y 2 de los doble enlace, 8. Acá, como es de enlace dativo, se le devuelve su electrón 6 y 2 que le presta el azufre. Y ojo, y el azufre se va a quedar con 2 electrones libres, siempre para que sea su 6. 1, 2, 4 y 2, 6. Entonces también tiene. Y por supuesto, el único que no va a tener será el H2S, que ya lo hemos visto, que tiene enlace covalente normal. Entonces, ustedes, una vez que tienen esto, vamos a retornar y marcar la alternativa correcta. ¿Qué es lo que pasa? La alternativa E es lo que ustedes van a marcar, ¿ya? Esta alternativa, E, en el ejercicio número 14. Vamos a ponerlo nuevamente como es. Ahí estamos. Ya tenemos el ejercicio. Ojo, la alternativa correcta es la E, ¿ya? No es, acá se varió esto porque cambié. Bueno, lo voy a borrar para resolver otra vez esto. Enlaces covalentes normales. ¿Cuántos tiene? ¿Cuál es el que tiene mayor número de enlaces covalentes normales? Muy bien, voy a borrar esto y voy a resolver el 14. En el número 14 me dice cuántos enlaces covalentes normales tiene el agua. Bueno, el agua tiene 2, ya saben ustedes, son hidrógeno y oxígeno, y son covalentes normales. En el HNO2, ojo, acá sí van a tener que ustedes, tienen que averiguarse. Digamos, el nitrógeno tiene 5, ¿ya? 5. Y entonces acá le va a dar un enlace dativo, si no me equivoco. Me queda 3. No. Entonces, acá no va a ser dativo, acá va a ser un doble enlace. Ah, no, perdón. Nitrógeno. Sí, doble enlace. A ver acá. Con este doble enlace, como el oxígeno tiene 4 acá y 4, 8, y el nitrógeno, por supuesto, le quedan 2 electrones.
con esto, 2, 4, 6, 8. ¿Cuántos enlaces covalentes normales tiene? 2. Este es el doble enlace, no se llama enlace covalente normal, sino es un enlace múltiple. Entonces, el primero 2, el agua, y el HNO2 tiene 2. Vamos a correr esto para encontrar, digamos, acá tenemos, en el NH3, voy a borrar esto. El NH3 no hay ningún problema, ¿por qué? Porque tiene 3 enlaces normales. Pero ojo, el agua tenía 2, el HNO2 tiene 2 y el amoníaco tiene 3. El pH3 es idéntico porque también está en el mismo grupo, en el grupo 5, y con 3 hidrógenos tiene 3. Y por supuesto cada uno de estos tiene un par de electrones libres para completar su regla de octavo. Entonces, este será 3, 3, 2, 2. Y ahora sí, en el HCl ustedes se van a encontrar de que carbono tiene 4 y cada uno se forma un enlace covalente normal con cada hidrógeno. Entonces, ¿cuál es su respuesta que van a marcar? Este de acá, el CH4, el metano. Esa es su respuesta. Vamos a borrar esto, ya sabemos cuál es la respuesta y vamos a irnos a resolver un ejercicio. ¿Dónde está el CH4? Se encuentra en esta posición. Marcamos el CH4. Muy bien. Vamos al ejercicio número 15. Vamos a pasar esto, vamos a borrar un poco hasta el ejercicio, nos quedamos en esto. Ya esto ya lo hicimos, entonces pasamos a esto. Muy bien. ¿Cuál dice de las moléculas tiene mayor cantidad de enlaces sigma? Acá. Llegamos a este tipo de enlace, que es otro tipo, enlace sigma y pi. Pero esto se estudia más en química orgánica, pero les voy a explicar rápidamente qué es lo que sucede. Hay 3 tipos de enlace cuando el carbono se junta. Entonces, el primer enlace es un enlace simple, compartición de un par de electrones. Ojo, esto va a tener un enlace sigma. Ojo, se representa por la letra del alfabeto griego sigma. Ahora, la otra posibilidad es de que sea un doble enlace. Si hay un doble enlace, entonces uno de los enlaces va a ser un enlace pi, un enlace débil, y el otro seguirá siendo sigma. Ojo. Ahora, no vamos a la tercera posibilidad, porque también hay un triple enlace, ya hemos visto. Y en este tipo de enlace habrá 2 pi, ojo, los 2 enlaces débiles, un pi y otro pi, y por supuesto, en el centro habrá un enlace sigma. Correcto. Entonces siempre va a haber un enlace sigma en cualquiera de los enlaces múltiples y en enlaces normales. Pero los pi solamente en un doble hay 1 y en un triple hay 2. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a tener que usar esto para desarrollar el ejercicio 15, porque me dice, ¿cuál de las moléculas tiene mayor cantidad de enlaces sigma? Wow. Me dice el H2S, no tengo problema por el H2S, porque yo ya sé que tiene 2 enlaces sigma, tiene 2 enlaces normales. Así que la primera tiene 2. Ahora, vámonos al oxígeno. En el oxígeno, en el O3, el ozono, bueno, el ozono tiene un doble enlace y un enlace dativo. Ojo, vamos a cambiarle esto por una flechita. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Este enlace dativo, ojo, estoy hablando de este enlace, se considera un enlace sigma. ¿Ya? Cada vez que vean ustedes que hay un enlace dativo coordinado, es un enlace sigma. Dentro de este doble enlace, ¿cuántos enlaces? Uno va a ser sigma y otro dativo serán 2 sigma. Eso quiere decir que en el O3 hay 2, en el H2S hay 2. Ahora vamos al SO3. En el SO3 se cumple lo mismo, porque son elementos muy parecidos, con 6 elementos. Ah, no, perdón. Este es SO3. A ver, acá va a haber un doble enlace. Y como son 6, acá va a haber 2 dativos. Va a haber un dativo para acá y otro dativo para acá, para arriba. Listo. 2, 4, 6. Para el azufre, el oxígeno se queda con 8, con 2 y 2, 4 y 2, 6, sacar sus 8. Este se queda con sus 6 y los 2 que le presta el azufre, 8. Y este se queda con sus 6 y 2 que le presta el azufre, 8. Y el azufre tiene 2, 4, 6 también. Pero completa sus 8 electrones, como la cumple con la regla del octeto. ¿Cuáles son sigma?
Como hay un doble enlace, será 1. Y los dos sigma, 3. Eso quiere decir que hasta el momento el que tiene más enlaces sigmas es el SO3. Vamos a continuar nosotros desarrollando este ejercicio y voy a borrar porque me voy a pasar a... Profesor, disculpe, o sea, 9:30. Ah, y ustedes tienen que irse. Ya, jóvenes, entonces, les agradezco la paciencia que han tenido. Me despido de ustedes, los dejo para que ingresen a su nueva clase. Más bien, me Gracias, despido. profesor. Ya, pues, cuídate. Hasta luego, jóvenes, ¿ya? Voy a dejar de compartir con ustedes, ya. Listo. Sí. Hola.